Todos sabemos que gracias a las películas de Rápidos y Furiosos, varios modelos ganaron mucha más fama de la que ya tenían. Pero ¿qué hubiera pasado si el Supra era reemplazado por algún otro auto? Puede que hoy no tuviera la fama que consiguió. Lo mismo podemos pensar con el Skyline GTR, el RX-7 y varios modelos más. Hoy en día, con presupuestos de cientos de millones de dólares, la producción de Rápidos y Furiosos no tiene problema en comprar los vehículos que hagan falta, o en caso de ser necesario, de fabricarlos. Pero en las primeras entregas la historia era diferente. Con un presupuesto ajustado, en vez de simplemente comprar y modificar modelos, con la intención de ahorrar, la producción decidió alquilar autos ya modificados a dueños dentro de la escena tuning. Para ser elegido, uno tenía que presentarse a los castings de Universal, en donde el director, los actores y los consejeros técnicos decidían cuáles autos querían. Para esto, analizaban si pegaba o no con el personaje y si podría soportar las distintas escenas que tendría que filmar. Pero no cualquiera podía asistir. La producción, antes de llamar a casting, denegó la posibilidad de participar a una buena parte del mercado automotor de la época. Lo que podríamos denominar como la lista de nos es la siguiente. Ningún auto con el volante a la derecha iba a ser considerado. La película trataba de la cultura japonesa de tuning en Estados Unidos. Y si bien había quienes lograban importar algunos modelos directamente desde Japón, no iba a ser para nada sencillo alquilar uno de estos autos. Resulta que no solamente se necesitaba el auto modificado que se alquilaba a algún dueño, sino que además se tenían que construir por lo menos 3 réplicas del mismo, principalmente para filmar escenas en donde el modelo era chocado o destruido. Obviamente no buscaban romper un auto que no era de ellos. En el caso de que alquilaran un auto con volante a la derecha, para poder fabricar las réplicas, tendrían que traer desde Japón otros 3 modelos, y además las piezas necesarias para poder modificarlo igual que el original. Y con un presupuesto limitado, esto se sacó de la mesa inmediatamente. Además de todo esto, se pensaba que el tener autos con el volante del lado opuesto podría confundir a la audiencia. Todos los Hyundai fueron también rechazados. En aquel momento, todos los modelos de esta marca que había en Estados Unidos eran vistos por la población como modelos económicos con muy mala calidad y no eran considerados por la comunidad tuner. Tampoco había kits de carrocería ni piezas dedicadas al performance. Otra marca también rechazada por el poco interés de la comunidad fue Kia. Los modelos de esta marca en los 90 eran lentos, feos y estaban plagados de problemas mecánicos y problemas con la calidad de sus materiales. Los Mercedes-Benz también fueron rechazados, pero por la razón opuesta. Resulta que en los 2000 no había muchos adolescentes con Mercedes modificados compitiendo en carreras callejeras. Y la compañía de Dominic no eran justamente nenes con papás millonarios. Así que en este caso la marca se descartó por ser demasiado cara. El Volkswagen New Beetle se descartó particularmente porque se asumía como un auto no suficientemente varonil. Y teniendo en cuenta que en el hipotético caso de que se use, lo usaría Letty, se rechazó porque por más que le pongan un kit de carrocería, no se iba a ver lo suficientemente agresivo como para acompañar al estilo de este personaje. Los BMW Z3 se descartaron por la misma razón, querían que la audiencia los iba a ver como autos afeminados. Además, a la producción tampoco le gustaba la idea de que sea descapotable, puesto que esto dificulta el proceso de esconder la cara del doble de conducción a la hora de filmar. Finalmente era un auto alemán y pensaban que no pegaría bien con la película. El último modelo también prohibido por parecer demasiado afeminado fue el Mazda Miata, algo un poco irónico, puesto que un modelo bastante similar, el Honda S2000, se terminó apareciendo de la mano de Johnny Tran. Todos los denominados como autos deportivos, compactos domésticos, se negaron por el simple hecho de que no serían vistos como autos deseables por la audiencia. La producción estaba segura de que nadie se iba a emocionar por autos que podrían alquilar en un aeropuerto. Algunos ejemplos de estos modelos son el Chevrolet Cavalier, el Pontiac Sunfire, los Saturn y los Ford Focus. Estos eran modelos que simplemente no se veían dentro de la cultura tuning de California por allá del año 2000. Los Mazda 323 y 626 fueron rechazados por el simple hecho de que no había prácticamente ninguna pieza estética o dedicada al performance que se pudiera comprar para estos. Y además tampoco eran autos muy vistos en la escena tuning, sin dejar de lado que no eran los modelos más lindos por la época. Tanto los Fiat como los Alfa Romeo se descartaron directamente por no venderse en Estados Unidos a finales de los 90s. Otras marcas rechazadas sin pensarlo 2 veces fueron Aston Martin y Jaguar, puesto que no tienen lugar en una película que trataba de la cultura tuning. Un modelo que se pensó pero al final no se tuvo en cuenta fue el Vauxhall BX 220, también llamado Opel Speedster, modelo que sin lugar a dudas hubiera llamado la atención de los espectadores. Una vez descartados todos estos autos, los consejeros técnicos pasaron a armar la lista de CIS, todos aquellos modelos que podrían asistir a los castings.
Para esto vimos que la idea principal era que los vehículos fueran fieles representantes de la escena tuning de la época en Estados Unidos. Por eso no vemos ni autos rusos ni superdeportivos incomprables. Fue así que la lista se resumió en los Nissan Skyline GTR, tanto los R32 como los R33, el Acura NSX, los Supras de cuarta generación, los Nissan 300ZX, los Mitsubishi 3000 GT, los Mazda RX-7 de tercera generación, los Honda S2000, los Toyota MR2 SW20, los Lexus GS, tanto el S140 como el S160, los Honda Prelude, los Nissan 240SX, los Mitsubishi Eclipse, los Acura Integra, los AE86, el famoso Hachiroku o modelos dentro de la familia Corolla, Honda Civics o del Sol, Honda Accords, BMW S36 M3 y Audis S4 o A4. Algunos modelos como el Subaru WRX, el BMW E46 M3 y otros no se pudieron tener en cuenta porque llegaron al país cuando la película ya estaba bastante avanzada. Con los castings, varias ideas originales se fueron modificando por el camino. Por ejemplo, para Brian O'Connor se tenía pensado el Eclipse en un principio, para que después termine pasando a un Mitsubishi 3000 GT. Pero cuando llegó el Supra, este cumplía con todos los requisitos necesarios y se terminó usando. Una de las claves para elegir este modelo fue el techo targa, característica importantísima para una de las escenas. El 300ZX tenía un techo de 2 piezas, por lo que fue descartado. El 3000 GT también se podría haber usado puesto que venía con un techo targa opcional. Sin embargo, los modelos que se presentaron no gustaron, a diferencia del Supra. Para Jesse se había pensado un BMW E36 M3 o un Audi A4 o S4, modelos alemanes que la gente consideraba tecnológicos. Y como Jesse era un personaje asociado a la tecnología, tenía sentido que manejara uno de estos autos. Los Audis y BMWs que se presentaron a los castings no emocionaron al director. Por otra parte, cuando le mostraron a este una foto del Jetta que se terminó usando, lo convenció a primera vista. Vince iba a manejar un Honda Civic, pero uno de los consejeros técnicos había sugerido un Toyota MR2 SW20, modelo que era encajado perfecto con el actor, pero como este era muy grande para el auto, no se pudo usar. Se sugirió también alguno de los Lexus GS o un Honda Prelude, pero al final se terminó usando el Máxima Azul que ya conocemos. Resulta que este tenía solamente una escena importante y no era crucial qué auto manejara. En caso de que no se usara el MR2 para Vince, este podría haber sido usado por Letty, personaje que al final recibió un Nissan 240SX. Decisión más que acertada, puesto que equipar todas las cámaras y luces necesarias para la grabación hubiera sido mucho más difícil en aquel MR2. A Johnny Tran se le había asignado originalmente un Mustang, bastante diferente al Honda S2000 que terminó manejando. Las razones para descartarlo fueron que no era un auto muy usado por los asiáticos, y que además no pegaba bien con el resto de modelos. En esta época además era común que los villanos tengan un vehículo negro, y Johnny no se quedó atrás. Entre la escritura del guión, las charlas entre los productores y los consejeros técnicos, y los propios castings, los modelos fueron cambiándose hasta llegar a los que ya todos conocemos. En general hicieron muy buenas selecciones, pero seguro que a más de uno de nosotros nos hubiera gustado ver alguno de los autos que mencionamos en el video y que lamentablemente no terminaron apareciendo.